En este vídeo vamos a comenzar con lo que serían las pruebas en la autenticación, ¿vale? Son otro tipo de pruebas que es necesario realizar y, bueno, vais a ver en qué consisten. Este primer vídeo va a ser más sencillo, ya que la finalidad, lo primero que hay que hacer una vez se identifica un panel de autenticación, como por ejemplo el que tenemos aquí, de la máquina DVWA, ¿vale? Una máquina virtual que ya hemos comentado. Lo que hay que hacer básicamente es interceptar las peticiones y ver cómo está realizando el proceso de autenticación. ¿Vale? Si os fijáis, está mandando un usuario y está mandando una clave. En este caso existiría una vulnerabilidad y es que la aplicación, si os fijáis, no va cifrada, es decir, no está utilizando HTTPS y la password se está enviando en texto claro. Bien, eso es una vulnerabilidad que normalmente se suele poner en todos los informes y todos los procesos de auditoría y que lo que nos puede permitir es, como atacantes, si nos encontramos en una red en la que se encuentren clientes válidos, por ejemplo, capturar esta password en texto claro, ya que todo este tráfico no está yendo cifrado, ¿vale? Bueno, en este caso haríamos el forward, veríamos qué está haciendo, bueno, veríamos que accede. Realmente lo que hay que hacer es identificar cómo está realizando el proceso de autenticación, por si nos permitiera, por si tiene primero una vulnerabilidad directa que nos permitiera, por ejemplo, acceso a la aplicación, o por si nos permitiera capturar posibles credenciales mediante ataques en red que vamos a ver en el módulo posterior dedicado a ataques en red, ¿vale? Entonces digamos que bueno, esto es una comprobación muy básica, pero que se realiza siempre en todos los procesos de auditoría. Así que nada, existen otras aplicaciones, por ejemplo, si os vais a la de OWASP y os vais a Multiliade, esta aplicación tiene un control que es cómo podríamos hacer un bypass del login, ¿vale? Pero bueno, la vamos a ver posteriormente en la verificación del proceso de autorización, ¿vale? Que difiere un poco. Cuando hablamos de autenticación, ¿vale? Nos estamos refiriendo al proceso de poder acceder a un sitio, es decir, el panel de autenticación. Y cuando hablamos del proceso de autorización, aunque parezca similar y suene muy parecido, realmente el proceso de autorización es cómo gestiona la aplicación los privilegios que tiene un usuario, es decir, a qué tiene o no acceso un determinado usuario, y no el estar comprobando si está o no autenticado, ¿vale? Vamos a por esto. Entonces, aunque lo vais a ver, ¿vale? Si nos vamos aquí, Authentication Bypass, ¿vale? Vais a ver que existen diferentes formas de hacer un bypass de un login, pero como os he comentado, lo veremos más adelante. Vamos a continuar las pruebas sobre la autenticación. Es decir, vamos a continuar las pruebas sobre el panel de autenticación que puede tener una aplicación, que sin duda es uno de los sitios donde vamos a poder hacer algunas acciones muy interesantes, como por ejemplo la que vamos a ver ahora, que es la enumeración de usuarios, ¿vale? La enumeración de usuarios es una de las vulnerabilidades más típicas que os vais a encontrar en las aplicaciones, es muy común y realmente os puede permitir bastantes acciones posteriores, como por ejemplo el conocer qué usuarios existen y con eso poder lanzar ataques de fuerza bruta más dirigidos. Bien, ¿por qué sucede y dónde sucede este tipo de vulnerabilidad? Pues bueno, sucede en un panel de autenticación. Si queréis probar, podéis iros a Multiliade 2, ¿vale? Y en 2013, si os vais a Broker Authentication and Session Management, en User Enumeration, Login, ¿vale? Esto que nos va a mostrar es un login normal y corriente, ¿vale? Si ponemos test, por ejemplo, nos dice que la cuenta no existe, y si ponemos, por ejemplo, admin test, nos dice password incorrect, ¿bien? Esta diferencia en los mensajes de error que genera la aplicación en el proceso de autenticación es lo que se denomina la vulnerabilidad de enumeración de usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a poder ser capaces de enumerar qué usuarios existen y qué usuarios no existen en la aplicación mediante los mensajes de error. Si nos dice que la password es incorrecta, significa que el usuario existe, ¿vale? Por lo tanto, ya conocemos un usuario. Entonces, la idea es que pudiéramos hacer este proceso tanto de forma automática como de forma manual para identificar todos los usuarios que tiene una aplicación. Bien, el problema que tenemos aquí es que seguramente si hacemos un proceso automático, ¿vale? Y la aplicación en cuestión tiene medidas de seguridad, puede saltar alguna alerta. Pero bueno, eso dependerá de la aplicación, de la auditoría que se esté realizando, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora la forma de hacerlo manualmente. No tiene mayor misterio, sería únicamente el ir probando, ¿vale? Si quisiéramos hacerlo automático, podríamos, por ejemplo, crearnos un fichero, imaginemos. Vamos a crear un fichero users que tenga test, guest, demo, pruebas y admin. Vale. Bien. Vamos a poner users. Vale, aquí lo tenemos ya escrito. Entonces lo que podemos hacer es paramos la petición. Vale, vamos a hacer la prueba con test.
Paramos la petición, la mandamos al intruder para hacer fuerza bruta sobre el mismo y nos vamos a posiciones, limpiamos todas las posiciones y sobre lo que vamos a querer iterar, sobre lo que vamos a querer probar, es el usuario. En la password pues podríamos meter test o podríamos meter algo aleatorio, ¿vale? Para poder enumerarlo. Nos vamos a payloads y aquí deberemos cargarle la lista de usuarios, ¿vale? Ya la tenemos cargada, nos indica que va a hacer un total de 5 peticiones, ¿vale? Va a ser una fuerza bruta muy acotada para este ejemplo. Y ya está, con esto tendríamos todo. Damos Start Attack y vamos a ver cómo lanza el proceso de fuerza bruta. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si os fijáis, aquí la longitud en todos es exactamente igual. Eso implica, ¿vale?, que todas las peticiones ocupan lo mismo. ¿Por qué? Porque esta aplicación en cuestión, el proceso manual es muy simple, ya que únicamente necesitamos ir haciendo pruebas, pero el proceso automático es algo más complejo y aunque no es normal, sí que os puede pasar en algún caso. Y es que lo que hace aquí es que según lo que le estemos enviando, ¿vale?, nos va a devolver un código, lo tenemos más abajo, podemos buscar password incorrect para ver dónde está, ¿vale? Que lo que nos indica es, según, disculpad, el código que nos devuelva, es decir, la aplicación no va a devolver realmente el mensaje, sino que va a devolver un código, ya sea 0, 1, 2, 3, 4, y en base a ese código nos va a demostrar un mensaje u otro. Por lo tanto, hacerlo mediante este método sería un poquito más complejo, ya que tendríamos que trabajar un poco más el intruder, ¿vale? Pero en cualquier caso, no es algo que os vayáis a encontrar muy habitualmente. Bien, para mostraros otro ejemplo, ¿vale?, vamos a hacer una prueba, vamos a dejar esto en Intercept y Soft para que siga corriendo, y nos vamos a ir, por ejemplo, a otra aplicación vulnerable que tiene esta máquina virtual, que es la de WordPress, ¿vale? WordPress es un CMS, uno de los más utilizados, y este tipo de vulnerabilidad es muy común en los WordPress, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos lo mismo, podríamos poner test y password test, paramos la petición, la mandamos al intruder para hacer fuerza bruta sobre ella, nos vamos a posiciones, limpiamos todo y decimos, ¿sobre qué queremos iterar? Sobre log, ¿vale?, que es el usuario. La password pues la podemos poner aleatoria, ¿vale? Y en payloads tendríamos que volver a cargar lo mismo, es decir, el fichero de usuarios, ¿vale? Igual, 5 pruebas, damos Start Attack, y vais a ver que en este caso sí que varía, porque en este caso, depende de lo que le estemos metiendo, el mensaje no viene ya definido como el otro y según el resultado nos muestra uno u otro, sino que el mensaje en este caso lo proporciona el servidor, que es lo más habitual. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Si os fijáis, este test nos muestra que la longitud es 2244. Guest es 2245. Demo es 2244. Bien, si ordenamos esto por longitud, ¿vale?, es bastante fácil darse cuenta que en este caso y en este caso nos está devolviendo 2244, aparentemente, porque estas dos miden 4, ¿vale? Son 4 caracteres. Esta es 2245, tiene un variante solo, ha cambiado únicamente en 1, porque tiene 5 letras, ¿vale? Y en esta ha cambiado otros 2 más porque tiene 7. Entonces podemos decir que todas estas son incorrectas, ¿vale?, porque están devolviendo un mensaje de error mostrando el usuario, ¿vale? Pero en cambio esta, si os fijáis, tiene 2211, que no concuerda absolutamente nada con las anteriores. Entonces, si revisáis, veréis que cuando hagáis pruebas de usuarios varios, en este caso, siempre aparecerían con esta longitud. Entonces, aquí lo importante, y esto es un pequeño problema ya que las aplicaciones cambian, ¿vale?, es identificar cuando una petición, el usuario existe y cuando el usuario no existe, ¿vale? En este caso, podemos hacer la búsqueda, bueno, si dejamos pasar, por ejemplo, en la aplicación esta, vamos a hacer la prueba con admin para ver qué mensaje devuelve. Dice, incorrect password, ¿vale? Entonces, si esto nos vamos vamos a irnos aquí al panel de intruder que nos había sacado, ¿vale? Bien, si esto lo buscamos, en la respuesta, vais a ver que aparece, ¿vale?, el error, pero en cambio, si buscamos en esta, aparecerá seguramente otra cosa. Efectivamente, si buscamos error, vemos que pone wrong username, ¿vale? Con esto podéis confirmar, ¿vale?, que esta primera petición realmente es la enumeración de este usuario y estas no, ¿vale? Entonces podríais ordenarlo, en este caso por longitud, y veríais cuáles son los usuarios que existen y cuáles no.
Bien, si ahora quisierais utilizar esta información para lanzar, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta contra la autenticación, una vez sabemos los usuarios, podríamos repetir el mismo proceso, pero indicando, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer fuerza bruta contra admin. Pues podríamos indicar aquí admin, ¿vale? Podríamos limpiar todo, indicar aquí admin, y aquí decir que queremos modificar esto, ¿vale? Con la contraseña. Es decir, podríamos, por ejemplo, vamos a hacer otra pequeña prueba, ¿vale? Y es crear un archivo de passwords que sea, por ejemplo, pruebas, password, contraseña. Vamos a poner unas cuantas solo, tampoco vamos a extendernos. Admin, ¿vale? Vamos a yes. Ya tenemos aquí creado el archivo pass.txt. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo mismo. Limpiamos esto, vamos a remove. No, remove. Load. Pass. Vale, aquí tenemos las pruebas, en este caso son 4. Y podríamos hacer start attack. ¿Vale? Bien. Si os fijáis, aquí pasa un poco lo mismo y es, en estos casos nos está devolviendo 2211, ¿vale? De longitud, porque todos estos casos nos está indicando siempre incorrect password, ¿vale? Pero no cambia nada más, porque si os fijáis la respuesta, antes variaba, porque si os fijáis el username se mantiene. Entonces la respuesta que nos da contiene el usuario que habíamos enviado, pero no nos devuelve la password. Por ese motivo estos no varían. Pero en este caso, esta está cambiando. Esta no es como las anteriores, esta está haciendo un 302. Es decir, una redirección. ¿Vale? Si nos vamos a la response, podemos ver dónde nos está mandando, ¿vale? Con el location. Y nos está mandando a VP admin. Eso significa que nos hemos autenticado correctamente. Y por lo tanto, el usuario admin tiene la password admin, como hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la forma de realizar el proceso de enumeración de usuarios y posteriormente el proceso de fuerza bruta. Todo mediante el uso de Burp Suite. Tenéis un montón de aplicaciones más que podrían servir para realizar este proceso, ¿vale? Tanto de forma más manual como automática. Pero bueno, yo recomiendo Burp Suite porque, como habéis visto, es muy cómodo y el uso del intruder pues, puede ayudar un montón en la explotación de este tipo de vulnerabilidad. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Si tenéis cualquier duda, escribidme un correo y nos vemos en el siguiente vídeo.